Buenas tardes, hermanos, a todos. Quería compartir, un poco ya lo había compartido también en el campamento, algo. Y antes de empezar quisiéramos orar, ¿no? Señor y amado Dios Todopoderoso, bendito y santo, tuya es la gloria, la honra, la sabiduría, la inteligencia, el poder. Te ruego que concedas, oh Señor, las palabras justas para poder compartir con los hermanos, con tu iglesia, que seas tú el que hables a través de uno y que sea para edificación de todos, oh Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pasaje se encuentra en Génesis 5:32 al 6:15, versículo 11 y 12. Y uno cuando entra a leer Génesis, particularmente empiezan a surgir un montón de preguntas. ¿Quién es este? ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Lo que está hablando es una ironía, una pregunta, una afirmación. ¿A quién se refiere? Y entran a surgir esas preguntas que ahora vamos a tratar de verlas y contestarlas. También hay muchas interpretaciones. Y el tema central es, de Génesis, dijo Dios, ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Ese es el tema central. Pero vamos a ver un poco de la vida de Noé, de aquel entonces, de aquel lugar, de aquella época, de aquel mundo en que él estaba, en que Dios lo llamó y en que tenía que construir el arca y cómo era la gente de aquel entonces para con Noé. Vamos a leer el pasaje de Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios pues a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Uno cuando entra a leer este pasaje, una de las preguntas que se hace dentro de este pasaje es viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Hay varias interpretaciones, pero vamos a tomar dos. La que nosotros como iglesia sostenemos y la que los otros, que es otra interpretación muy fuerte, que dicen que los hijos de Dios son ángeles. Y se apoyan y se afirman en el pasaje de Job 1:6-2:1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también Satanás. Y se apoyan también en el pasaje de Judas 7, diciendo que los hijos de Dios son ángeles. Esta postura muy fuerte la sostiene John MacArthur. Y uno cuando lee la Biblia NBI, Dios llega al hombre, otras traducciones, ellos interpretan esto y con esa interpretación que ellos ven en el texto, traducen. Y sostienen esta afirmación. Pero nosotros tenemos todo el compendio completo hoy en día y no solamente nos basamos en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Entonces, la interpretación que nosotros como iglesia sostenemos, que los hijos de Dios son descendientes de Set. Vamos a decir, ¿cómo? ¿Y de dónde sacamos eso? Y cuando leemos Lucas 3:38, nos vamos a leer toda la genealogía, que esta es la genealogía, dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
Cuando vemos Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios son los descendientes de Seth. Y estos hijos de Dios son los que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Y hay un momento en que el Hijo de Dios se entremezcla con el mundo. También dice que, otra pregunta que surge, dice que había gigantes en aquellos días. Y también después que los hijos de... ¿Quiénes son estos gigantes? ¿Qué son estos gigantes? Está hablando de gigante física. Entonces, los que sostienen la otra teoría, dice que son como Goliat, como Anac, como Sheón, que son desde la antigüedad estos gigantes. Pero uno leyendo el pasaje y comprendiendo el texto, no está hablando de gigante de físico, ni de fuerza. La palabra gigante es nefilín en hebreo. Los caídos. Es un vocábulo que deriva de nafal, caer, y está asociado a actos violentos. ¿Caídos en qué? Y había caídos en aquel entonces. Y suele traducirse como derrocar o derrotar. El término enfatiza su violencia y su falta de respetos hacia los demás. Y había gente sin falta de respeto hacia los demás. Y había gigantes, había gente violenta que arrebataba y que agarraba sin tener respeto hacia los demás. En esa época, en ese lugar, estaba Noé predicando como pregonero de justicia. Y vamos a ver, nosotros tenemos, como decía, todo el compendio completo, tenemos toda la palabra de Dios, y en 2 de Timoteo 3 le dice Dios a Pablo a Timoteo, y también nos dice a nosotros, nos dice la iglesia, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, difíciles, feroces, furiosos, violentos, que reducen la fuerza o que te reducen a la fuerza. No son tiempos, sino la persona es así. Y cuando Pablo le está hablando a Timoteo, la palabra feroces es jalepos. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 8 los endemoniados eran feroces en gran manera, eran violentos en gran manera? Así van a ser los tiempos difíciles. Y Pablo le está haciendo recordar a Timoteo sobre cuando le pasó a nuestro Señor Jesucristo con estos endemoniados feroces, y le está haciendo traer a la memoria de estos gigantes que estaban en la época de Noé, estas personas violentas. Y le empieza a describir cómo es una persona violenta. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Me lo merezco todo. Esto es para mí. Avaros, vanagloriosos, que otra traducción dice jactanciosos. Amadores jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ingratos, no dan las gracias por nada, impíos, que traduce irreverente, sin afecto natural, sin amor, que es lo que nos caracteriza a nosotros los cristianos. Implacables, no los podés aplacar con nada, totalmente violentos. Calumniadores, interperantes, o sea, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos son gente violentas. En ese lugar, en aquella época con Noé, esta gente estaba. Estos son los gigantes. No es que eran gigantes de estatura, sino gente totalmente cruel hacia el pueblo de Dios. Y continuando, en el pasaje de Génesis, cuando dice, había gigantes en la tierra, y también, después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos del hombre, y les engendraron hijos. Y aquí viene, dice, esto lo voy a poner como una pregunta, yo lo leí como una pregunta. ¿Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre? En la época esa de Noé, ¿estos eran valientes? ¿Estos eran gente de renombre?
Y si eran tan valientes y tan de renombre, ¿por qué se murieron ahogados? ¿Por qué no construyeron el arca con Noé? Es una ironía que el Espíritu está hablando de ellos, porque ellos tratan con ironía a la iglesia, a sus hijos, al pueblo de Dios, totalmente violentos en todos los aspectos, y a la fuerza te quiere imponer una idea. Y dice en Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, cuando uno lee esto, dice que eran varones de renombre, valientes. ¿No te es conocido como una falsa religión esto desde hoy por hoy? ¿Vos sos un varón de Dios? ¿Vos te lo mereces todo? Valiente, dice, el reino de los cielos es de los valientes, el que lo arrebata, de renombre. Tenés que ser renombrado, tenés que ser conocido en la sociedad, tenés que estar en la política, tenés que estar en tal lado. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Esto era una falsa religión, hijos supuestamente mezclados con las hijas de los hombres. Noé estaba en esa época, en ese lugar, con esta gente, con esta falsa piedad, con esta falsa religión, predicando como pregonero de justicia. La iglesia hoy también está en la misma situación. Y dijo Jehová, versículo 3 de Génesis, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne serán sus días 120 años. Cuando uno lee 120 años, ¿a qué se refiere? Dice, 120 años, dice, es un tiempo de longevidad que tiene el hombre sobre la tierra, y en parte es cierto. Porque Moisés vivió hasta los 120 años, el hombre hoy no vive más de 100 años, 120 si llega. Josué vivió hasta los 110, Caleb 85 años, es muy probable que haya vivido mucho más. Pero no está hablando de eso. Si uno lee todo el contexto, está hablando de una prórroga, de un tiempo de arrepentimiento para el hombre. Sus días serán 120 años, porque Abraham vivió 175 años. Entonces, este pasaje, sus días serán 120 años, es el tiempo que Dios le dio de arrepentimiento al hombre en aquel entonces. El día y la hora lo sabe Dios. Hoy pasa lo mismo. El día y las horas lo sabe Dios. Y va a venir. Y ya no va a venir por agua, sino va a venir por juicio y en fuego, dice Pedro. Y cuando uno lee, sigue preguntándose en todas estas cosas, y dice que Noé engendró a la edad de 500 años a Sem, Can y Jafet. Y a la edad de 500 años Dios llama a Noé. Y uno dice, bueno, a la edad de 500 años, a la edad de 600 años, Noé terminó de construir el arca. O sea que es un periodo de 100 años, pero Dios dice 120 años. Entonces, ¿dónde están esos otros 20 años? Nosotros podemos comprender se puede decir, nos faltan los 20 años, en el año 480 de Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Podemos decir 20 años de preparación para ser un pregonero de justicia. 20 años, un hijo de Dios preparando para que predique, para que anuncie, para que publique el arrepentimiento. Para que se arrepienta, porque ciertamente el hombre es carne. Y cuando dice ciertamente él es carne, no contenderá mi espíritu con él. ¿Por qué dice ciertamente es carne? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué dice que es ciertamente carne si Dios sopló aliento de vida en él? Porque el hombre cuando desobedeció en el Edén quedó muerto. Espiritualmente está muerto y ciertamente él es carne. Esto lo podemos ver en Efesios 2, 1 al 4, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ciertamente el hombre es carne. En vuestros delitos y pecados, aún estando nosotros muertos, ciertamente el hombre es carne, en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
Santiago 1:18, Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer, porque ciertamente el hombre es carne, su espíritu está muerto, no tiene relación con Dios. Por la palabra de verdad nos hizo nacer. Y hay un pasaje en 1 de Pedro 1:10, vamos a tomar la última parte, pero vamos a leer todo, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en la cual también Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. El Espíritu de Cristo que estaba en Noé, predicando a las personas desobedientes, a esas personas violentas, que a la fuerza te hacen tener ideas, estaba predicando Cristo a esos espíritus encarcelados. No es que como otras interpretaciones dicen. Esto lo podemos ver en Isaías 42, cuando habla de encarcelados. Dice Isaías 42, y aquí mi siervo, está hablando del Mesías, de Cristo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él dará justicia a las naciones, o sea que ya estamos incorporando a los gentiles. Yo Jehová te he llenado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, hablando a los gentiles, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, ¿cierto? Están encarcelados, espíritus encarcelados. ¿Está hablando de una cárcel o está hablando de la condición espiritual del hombre? Y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Está hablando de la condición espiritual del hombre, porque él es ciertamente carne, si no se arrepiente y cree en Dios. En Lucas 4:18, cuando nuestro Señor Jesucristo entraba en la sinagoga, le dieron el rollo del profeta Isaías, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. Si va a pregonar libertad es porque está encarcelado en espíritu. Ciertamente el hombre es carne. A predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que quería decir, hermanos, que esta es la condición del hombre. Ciertamente el hombre es carne sin Dios. Está muerto en delitos y pecados, encarcelado, preso, en tinieblas, ciego, en oscuridad. Ni puede palpar de las tinieblas que está. No tiene relación con Dios. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Cuando dice el hombre natural, el hombre animal es como un animal, se maneja por instinto, no le pide a Dios ni se maneja con Dios. Pero el espiritual discierne, juzga todas las cosas. Cree en Cristo, hermano, y tendrás vida eterna. Si no, tus días serán solamente 120 años. El hombre, por más que se esfuerce, por más que haga lo que haga, por más que tenga la buena medicina, tiene un tiempo de vida de arrepentimiento de 120 años. Si no se arrepiente en esos 120 años, le toca la muerte eterna. Y quizás no llegues a los 120 años, llegue a los 50, a los 20, a los 100, a los 80, a los 70. Si no eres ciertamente carne, y tus días van a ser solamente 120 años. Esa era la condición en aquella época, en aquel lugar, con Noé, que era un pregonero de justicia, preparado por Dios para presentar el arrepentimiento a estas personas. Hoy la iglesia está en esa misma condición, viviendo tiempos difíciles, feroces, violentos, que te imponen ideas, y si no las aceptás, te rechazan, se burlan. Así se burlaban de Noé. Pero ciertamente no contenderá mi espíritu, dijo Dios, porque ciertamente el hombre es carne y serán sus días 120 años. Y uno cuando lee
Dice, bueno, pero los hijos de Dios se entremezclaron con las hijas de los hombres. Cuando el Hijo de Dios entra a aparecer al mundo, Dios dice, no contenderá mi espíritu. No, porque si no, ciertamente es carne. Y cuando uno lee, dice que Enoc caminaba con Dios y él predicaba que iba a venir el Señor con sus santos de millares, según uno dice Judas, y Dios se lo llevó. Cuando uno lee la genealogía de Set hasta Noé, Enoc estaba predicando el arrepentimiento dentro de los hijos de Dios. No aparece Enoc en la genealogía de Caín, aparece en la genealogía de los hijos de Dios. Cuando el Hijo de Dios se entra a entremezclar, necesita el arrepentimiento, y Dios te dice rotundamente, no. Hay un tiempo de arrepentimiento. Hay un tiempo en que uno debe arrepentirse delante de Dios. Oh hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable delante de Dios. ¿Crees que escaparás del justo juicio de Dios? No. Debemos arrepentirnos como hijos de Dios si estamos mal, y debemos llevar el arrepentimiento a los que realmente son violentos o son gigantes, o a la falsa religión. Porque si se da la oportunidad de hablarle a un hijo de Dios que está en una falsa religión, en una falsa piedad, también hay que predicarle el arrepentimiento. Si no, ciertamente es carne. Eso quería compartir, hermanos.